Les saludo en el nombre del Señor, queridos hermanos. Y para esta semana vamos a continuar con la primera carta del apóstol Pedro a las iglesias de la dispersión, y vamos a hablar en el capítulo 1 del versículo 22 hasta el versículo 25. Y aquí el apóstol Pedro nos está hablando acerca de la diferencia que hace él entre lo eterno y lo temporal. Y vamos a leer la escritura y dice así: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino incorruptible por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre, porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Oremos. Padre, bendice tu palabra como siempre, y esta vez queremos orar, Señor, para que puedas abrir nuestros corazones y que podamos hacer una clara distinción entre lo eterno y lo temporal. Te pedimos también, Señor, que puedas bendecir durante este tiempo mientras escuchamos tu palabra, que podamos, Señor, escudriñarla y que pueda hablar a nuestro corazón. Y también queremos orar, Señor, por nuestras futuras reuniones que vamos a tener por la Semana Santa aquí en la iglesia, con la presentación que hacemos habitualmente cada año y con nuestro predicador invitado que tenemos, que nos va a traer la palabra, Señor. Guíanos siempre y que podamos seguir aprendiendo de tu palabra, Señor. Bendice esta palabra el día de hoy, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, tomamos esta porción de la Escritura, y así como hemos ido tomando varias porciones de la Escritura, tratamos de encontrar cuál es la idea central, el mensaje de este pasaje. Pero en realidad, y en conjunto, el apóstol Pedro está tratando de animar y confortar a las iglesias de la dispersión en las provincias del Ponto, de Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Los está confortando, los está animando por las presiones que la iglesia vive. Recuérdense que ellos habían sido de la dispersión, habían escapado de Jerusalén por la persecución que la iglesia sufrió un poco después del Pentecostés, y estaban escapando a diferentes lugares. Y en este caso Pedro específicamente se dirige a estos hermanos que están en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Pero en esta su consolación, en esto de animarlos, también les hace distinguir a ellos que hay que distinguir entre lo eterno y lo temporal. Por eso es que él empieza a hablar en el versículo 22 acerca de que han purificado sus almas por la obediencia a la verdad. Podemos decir, hermanos, que a las personas les cuesta distinguir entre lo eterno y lo temporal. Normalmente en la vida, cuando vivimos en nuestras vidas cotidianas, no nos ponemos a pensar en la diferencia entre lo eterno y lo temporal. A veces nos damos cuenta, pero aún así vivimos ignorando lo eterno a costa de lo temporal. A veces lo temporal nos agarra, nos acoge, lo temporal se nos presenta como la sobrevivencia diaria, y entonces descuidamos e ignoramos lo eterno. En este pasaje el apóstol Pedro hace un contraste entre lo eterno y lo temporal. Lo eterno es aprender a amar por el Evangelio, es lo que Pedro está expresando en este pasaje. Lo temporal es vivir una vida terrenal superflua, ignorando lo eterno. El creyente obediente ama por la eterna palabra de Dios y las buenas nuevas, que es diferente a cualquier cosa temporal. Ese es el punto central de lo que Pedro está hablando de esta porción de la Escritura. Los creyentes han sido limpiados de sus pecados por obedecer la verdad, para amar fraternal y entrañablemente, para ser renacidos por la palabra de Dios y las buenas nuevas que son eternas. Mira el versículo 22, dice así: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Aquí está diciendo que los creyentes son purificados por obedecer la verdad
mediante el Espíritu Santo, para amar fraternalmente, se aman entrañablemente porque han sido renacidos por la palabra de Dios que vive para siempre. También quiere decir que los creyentes somos limpiados del pecado por obedecer la verdad a través del Espíritu Santo para poder amar fraternalmente, sinceramente, por lo que amamos a los demás hermanos entrañablemente, pues hemos sido nacidos por la palabra de Dios, que es eterna. Pero también podemos entender acá lo que Pedro está diciendo, que el que obedece la palabra de verdad es limpiado de pecado por el trabajo y la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente, para poder amar fraternal y entrañablemente, porque el que ha sido renacido procede de Dios, que es eterno. Está mostrándonos la diferencia entre lo que es eterno y lo que es temporal. El versículo 22 dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Esta oración está diciendo que los creyentes cuando obedecen a la verdad, o sea, a la palabra de Dios, a la palabra de verdad, a las Escrituras, entonces son purificados, porque dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. O sea, el obedecer la palabra de verdad nos purifica en nuestras vidas. ¡Qué interesante! Qué interesante que esto está enseñando, está diciéndoles el apóstol Pedro a los creyentes de la dispersión a modo de confortarlos y animarlos por las presiones que sufren en la sociedad. Les está diciendo que habiendo purificado sus almas por la obediencia a la verdad. Está diciendo que las personas, los creyentes son purificados, son hechos mejores, libres de pecados cada vez más que obedecen la palabra de verdad. O sea, Pedro está diciendo que a los creyentes de la dispersión del Ponto, de Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, que como ellos han obedecido la palabra de verdad, por tanto habían sido purificadas sus almas. ¿De qué habían sido purificados? La respuesta es del pecado. Está hablando del proceso de santificación progresiva, que los creyentes perseguidos vivían obedeciendo la palabra de Dios y eso estaba redundando en su purificación. Mire, hermano, estaban viviendo una situación de persecución, de la presión de la sociedad. La cultura de ese tiempo era tan adversa como la cultura en nuestro tiempo, el día de hoy es. Pero el apóstol Pedro no les está eximiendo, no les está diciendo que ustedes tienen excepción para desobedecer la palabra de Dios, más bien está diciendo que como ustedes han obedecido la palabra de verdad, esto está redundando en su purificación. En otras palabras está diciendo, no importa cuán fuerte sea la persecución, la presión de la sociedad, de la cultura que te presiona para hacer cosas que no están en la palabra del Señor, pero ustedes han obedecido la palabra de verdad, que si nosotros obedecemos la palabra de verdad, vamos a ser purificados. O sea, está diciendo que no importa cuán adversa sea la sociedad, el creyente todavía necesita buscar la purificación a través de la obediencia a la palabra de verdad, que es la Biblia. ¿Cuántos dicen amén? Y dice la siguiente frase, dice, mediante el Espíritu. O sea, la purificación no solamente es porque leemos la palabra del Señor, sino que cuando leemos la palabra del Señor hay la operación y el trabajo del Espíritu Santo, porque somos purificados por la palabra de verdad, pero mediante el Espíritu Santo. Está claro que el Espíritu Santo es el que produce convicción de pecado y nos ayuda a obedecer la palabra de Dios y eso resulta en nuestra purificación. O sea que cuando vamos a la Escritura y obedecemos la palabra de verdad, el que nos ayuda y nos convence de pecado, no solamente para salvación, sino para obedecer la palabra del Señor, es el Espíritu Santo. Por eso dice, mediante el Espíritu Santo. Pero esta purificación, ahora dice, ha tenido un resultado. Dice, mediante el Espíritu Santo, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Está diciendo que, ¿está bien? Ustedes en la dispersión han obedecido la palabra de verdad, eso ha redundado en su purificación, claro, el Espíritu Santo les ha ayudado, que es lo que el Espíritu Santo hace con los creyentes, pero esto es para algo. Y había sido el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Esta obediencia a la palabra de verdad nos hace amar fraternalmente y entrañablemente.
Hermanos, cuando estaba leyendo este pasaje, se puede entender que cuando dice para el amor fraternal y luego dice amaos, usa dos palabras diferentes en el idioma original. Pero la primera parte está hablando acerca del amor fraternal que debe haber entre nosotros, ese amor entre papá, hijo, papá, hijas y la familia extendida. Ese es el amor fraternal. Ese mismo amor fraternal que tiene que haber entre nosotros. O sea, cuando obedecemos la palabra del Señor y somos purificados por la obra del Espíritu Santo, eso nos ayuda a nosotros a amarnos fraternalmente. Es lo que está diciendo. Para el amor fraternal no fingido. Ese amor que tiene que haber entre todos nosotros, como familia y como creyentes. Y la segunda parte dice, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro. Está hablando acerca del amor incondicional, está hablando acerca del amor ágape. O sea, uno es el amor fraternal, phileos, y este está hablando del amor incondicional, ahora, que es el amor ágape. Es otra palabra en griego que se utiliza para esto. Entonces, está hablando primero que cuando obedecemos la palabra del Señor, esto redunda en nuestra purificación, nos aleja del pecado. Segundo, porque el Espíritu Santo nos ayuda para que podamos amarnos como hermanos fraternalmente y que podamos amarnos entrañablemente, incondicionalmente entre nosotros. Pero todo esto está fundado en que obedecemos la palabra de verdad. ¿Qué le parece? O sea, no puede haber resultado de amor fraternal e incondicional en la vida del creyente si el creyente no va a las Escrituras, hermanos. Si el creyente no obedece la palabra de Dios, hermanos. Esta mañana en nuestra clase de Fundamentos de la Fe estábamos hablando que a veces las personas vivimos bajo premisas equivocadas. Creemos cosas que están fuera de la Biblia y en base a eso hacemos nuestras vidas. Pero aquí está diciendo claramente que nosotros tenemos, si obedecemos la palabra de verdad, entonces va a redundar en nuestra purificación por el Espíritu Santo, para el amor fraternal y para el amor entrañable, incondicional, los unos por los otros. Amén. O sea, podemos decir que es importante, de suma importancia, que estudiemos la palabra y vivamos por la palabra, porque no es suficiente saber. Porque si se trata de saber, un computador sabe mejor que nosotros, que puede almacenar toda la información de la Biblia en su memoria. No es suficiente saber, es necesario vivir por los principios de la palabra del Señor. Amén. Esto quiere decir que un corazón sin pecado es un corazón puro, porque dice de corazón puro. Puro está diciendo porque como obedecemos la palabra de Dios, entonces somos purificados por la obra del Espíritu Santo. No es un corazón puro. Y un corazón puro va a poder amar fraternalmente y va a poder amar entrañablemente por la palabra de verdad, porque la palabra de verdad lo ha limpiado. Y esto pasa, hermanos. ¿Saben por qué? Porque la Biblia traza la verdad. Cuando usted lee la Biblia traza la verdad. Dice lo que es correcto, lo que es cierto, dice la Biblia. Y cuando uno va a la Biblia y obedece la Biblia, se enrecta su vida. Y entonces su vida tiende a ser pura. Y la palabra de verdad nos va limpiando de las consecuencias del pecado y del pecado que hemos nosotros heredado por nuestros padres. Porque esto de la obediencia a la palabra de verdad, el amar, tienen origen en que hemos nacido de nuevo. Esta es otra cosa también. Fíjese, versículo 23. Siendo renacidos, no de simiente incorruptible, sino incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. O sea que obedecemos la palabra de verdad y somos purificados mediante el Espíritu para poder amar fraternalmente y para poder amar entrañablemente. ¿Por qué? Porque hemos sido renacidos. Aquí está la cosa. Una persona no puede obedecer la palabra de verdad. Una persona no puede tener el trabajo del Espíritu Santo en su vida. Una persona no podrá amar fraternalmente, tal vez sí fraternalmente, pero no podrá amar con el amor ágape, incondicional y entrañable si no ha nacido de nuevo. Es lo que está diciendo aquí. Pero los creyentes aquí de Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia habían sido renacidos y por tanto ellos podían obedecer la palabra de verdad
y ser limpiados por la obra del Espíritu Santo, y podían amar fraternalmente y podían amar incondicionalmente porque habían renacido del Señor. ¿Cuándo dicen amén? Eso está mostrando que no es suficiente decir soy cristiano. En esta cultura todos se llaman cristianos y evangélicos, y ahora está de moda ser evangélico porque por las elecciones, los medios de comunicación están hablando de las inclinaciones hacia los candidatos presidenciales de los evangélicos. Ahora ya nadie quiere ser evangélicos porque no quieren identificarse con ciertos candidatos, no vamos a decir nombres, ¿okay? Pero nadie quiere ser, pero no es cuestión de decir soy cristiano, soy evangélico. Es necesario nacer de nuevo. Porque no importa que te llames evangélico, no importa que te llames cristiano, si no has nacido de nuevo, no puedes obedecer la palabra de verdad. Plano y punto. La persona que puede obedecer la palabra de Dios es una persona que ha nacido de nuevo, es lo que está diciendo. Y dice, no de simiente corruptible, sino incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. O sea, este nuevo nacimiento no es de fuente temporal o de fuente corruptible, eso está queriendo decir. Cuando dice de simiente corruptible, se está refiriendo, no es que ha nacido, es descendiente de algún ser humano nada más, está hablando de una fuente incorruptible, se está refiriendo a nacer de nuevo por creer en el Señor Jesucristo. En el contexto más o menos cuando Nicodemo le pregunta al Señor Jesucristo y le dice, ¿cómo debo hacer para heredar el reino de los cielos? Y Jesús le dice, tienes que nacer de nuevo. Y le dice, ¿cómo es eso nacer de nuevo? Voy a entrar otra vez al vientre de mi madre y nacer. Y Jesús le dice, tú siendo maestro de la ley no entiendes lo que es nacer de nuevo. Te voy a explicar lo que es nacido de la carne, carne es, lo que es nacido de espíritu, espíritu es necesario que nazcas de nuevo. Y le explica el nuevo nacimiento, y eso no significa llamarse cristiano o evangélico. El nuevo nacimiento es decidir por Cristo, confesar que Jesús es el Mesías prometido, que murió, fue sepultado y al tercer día resucitó, que Él es el Mesías, y entregarle tu vida para vivir conforme a lo que Él dice, obedeciendo la palabra. Puedo decir esto, hermanos, porque el apóstol Pedro es el que escribe esta carta. Y cuando Pedro habla de nacer de nuevo, pienso que está acordándose todo el momento cuando Jesús le ha llamado en el mar de Galilea. Y se está acordando cuando le dice, ¿quién dice la gente que soy yo? Y Pedro dice que eres el Mesías. ¿Y quién dices tú que soy yo? Y Pedro dice, tú eres el Mesías prometido. Y el Señor le dice, eso no te has revelado ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos te lo ha revelado. O sea, Pedro sabe bien de qué está hablando cuando dice nacer de nuevo. No está hablando de un cristianismo nominal. No está hablando acerca de que los medios de comunicación llaman cristianos evangélicos. Está hablando de aquellos que han nacido de nuevo, y Pedro lo sabe muy bien porque lo ha experimentado, y también sabe que los creyentes del Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia han experimentado, por eso obedecen la palabra de verdad y son purificados, y por eso el Espíritu Santo trabaja en sus vidas y les da el poder de amar fraternalmente y entrañablemente con el amor ágape. Pero eso había sido como resultado del nuevo nacimiento, y ese nuevo nacimiento no es como nacer de nuestros padres, sino el nuevo nacimiento es nacer por el poder de Dios cuando confesamos como Pedro que Jesús es el Mesías y nos sometemos para vivir como dicen las Escrituras. ¿Cuántos dicen amén? Y esto es lo que está hablando la Escritura. O sea que una persona sin Cristo es una persona que no ha nacido de nuevo. No tiene capacidad de obedecer la palabra de Dios, porque no tiene el Espíritu Santo que le convenza de pecado. Por tanto, no es purificado. Por tanto, no tiene capacidad de amar entrañablemente. Porque así dice la Escritura. Y así habla Pedro de su propia experiencia. O sea que el texto dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu por el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Hermanos, los creyentes hemos sido purificados para obedecer la verdad mediante el Espíritu Santo, para amar fraternalmente.
nos amamos entrañablemente porque hemos sido renacidos por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. En otras palabras, quiere decir, los creyentes somos limpiados de pecados para obedecer la verdad a través del ministerio del Espíritu Santo, para poder amar fraternalmente, sinceramente, por lo cual los creyentes nos amamos entrañablemente, pues hemos sido renacidos por la palabra de Dios que es eterna. Podemos decir también que la palabra de verdad, que somos limpiados por la palabra de verdad, somos limpiados de pecados por la obra del Espíritu Santo, para poder amar fraternal y entrañablemente, porque hemos sido renacidos y ese nuevo nacimiento procede de Dios que es eterno. Hermanos, el creyente obediente ama con el amor del Señor Jesucristo porque ha nacido de nuevo. Esa es la síntesis de estos dos versículos. Que el creyente obediente a la palabra ama con el amor del Señor Jesucristo porque ha nacido de nuevo. Si hemos nacido de nuevo, amamos con el amor del Señor Jesucristo porque somos obedientes a su palabra. Porque el Señor mismo Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. La persona que no se siente motivada a obedecer la palabra de Dios, a vivir por la palabra de Dios, tiene que preguntarse, ¿soy oveja de Jesús o no soy oveja de Jesús? Tal vez eres un cristiano nominal y no un cristiano que ha nacido de nuevo. Aquí Pedro está hablando de los que han nacido de nuevo, no está hablando de los que se dicen cristianos. Está hablando, cuestionando nuestra fe y poniendo en relieve la diferencia entre lo eterno y lo temporal. Veamos el versículo 24 y 25, dice, porque dice, toda carne es como hierba, y toda gloria del hombre como flor de hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra de Dios, la palabra del Señor, permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Hermanos, el hombre es como la hierba, dice, y su flor, cuando ésta se seca, se cae. Pero la palabra de Dios permanece para siempre y esta es anunciada por el Evangelio. El hombre y sus logros, esto quiere decir que el hombre y sus logros son temporales y pasajeros, pero la palabra de Dios, las buenas noticias que fueron anunciadas, son eternas. También quiere decir que el hombre es mortal y todas las cosas que tiene y hace, en cambio la palabra de Dios es eterna, así como el Evangelio, la buena noticia anunciada, es eterna. Mira lo que dice el versículo 24. Porque toda carne es como hierba. Esta refiriéndose a todos los seres humanos. Y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Esta es una cita de Isaías 40, versículos 6 al 8, que dice, voz que decía, da voces y os respondí. ¿Qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba, y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Eso es lo que está citando Pedro, Isaías 40, 6, 8. Está citando en una versión más corta, como hacemos en cualquier otro documento. Cuando escribimos, cuando citamos de una u otra fuente, la citación no es exactamente como tal vez está escrito. En este caso, esta citación corresponde a Isaías 40, 6 al 8. Esta es una comparación entre las dos fuentes, lo eterno, que es la palabra de Dios, y lo temporal, que es todo terrenal. Está diciendo, ese nuevo nacimiento no procede de una fuente corruptible, eso quiere decir, no procede de hombre, procede de una fuente incorruptible, procede de Dios que hace nacer de nuevo y te da su espíritu para que puedas obedecer la palabra de verdad y que te pueda purificar y puedas amar con amor fraternal y con amor entrañable porque eres nacido de nuevo. Y ese nuevo nacimiento no es de una fuente humana, porque la fuente humana es como la hierba y toda gloria del hombre es como la flor de la hierba. Se seca la hierba, se cae la flor. Eso es temporal. Eso es lo que está queriendo decir el apóstol Pedro.
Esta es una comparación entre dos fuentes, lo eterno, que es la palabra de Dios, y lo temporal, que es todo lo terrenal. Esto expresa el carácter temporal del hombre. No importa cuántos éxitos y cuántas glorias, cuántas ganancias puedes cosechar en esta tierra, cuando el hombre se muere, toda su gloria se acaba. ¿Sí o no? No hay nada que puedas llevar después de esta muerte. Absolutamente nada que puedas llevar. La única cosa que te puedes llevar es la salvación de tu alma. Y es lo que justamente Pedro está diciendo aquí. El hombre es temporal. El nacer de nuevo no procede de ninguna promesa de hombre, no procede de ninguna fuente de hombre. El nuevo nacimiento procede de lo eterno, que es incorruptible de Dios. Porque ponte a pensar, dice, el hombre es como la hierba. Todo logro que tiene el hombre es como la flor de la hierba, temporal. La hierba se seca, el hombre muere y toda la gloria que tiene también se pierde. Hermanos, recuerdo que cuando llegué aquí a los Estados Unidos la primera vez, trabajaba en electricidad y a veces me tocaba reparar algunas casas y esta vez me tocó instalar un enchufe en una casa. Todo el trabajo que tenía que hacer era instalar un enchufe. Entonces llamo a la persona porque la compañía que me estaba mandando decía que llamemos antes. Yo llamo y me dice, sí, puede venir, de 10 a 1, 3 horas. ¿Será que puede acabar en esas 3 horas? Pues digo, sí, yo creo que puedo acabar, es un solo enchufe. Entonces voy y al lugar designado donde tengo que trabajar, entro y al entrar por el pasillo veo en la pared muchas fotografías. Y podía ver los logros de aquella persona en fotografías. Pero estos logros ya habían pasado porque estos logros habían sido de una persona que ya había muerto. Pero los tenían como recuerdo en la pared. Pero esto trajo un mensaje a mi propia vida. Un mensaje que me decía, tú has venido aquí a los Estados Unidos para triunfar, para el sueño americano. Pero mira dónde acaba el sueño americano. No puedes llevar nada más después de la tumba. No es que el sueño americano no es un buen valor, es un buen valor de América y lo apreciamos. Pero hermanos, todo hombre es como hierba y toda gloria de hombre es como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. ¿Por qué? Porque es temporal, hermanos. Y esto es lo que Pedro está diciendo. Nacemos de nuevo de una fuente incorruptible. No es de una fuente terrenal, no es de una fuente de hombre. En otras palabras está diciendo, haga la distinción entre lo eterno y lo temporal. Distinga entre lo eterno y lo temporal. Viva lo temporal pensando en lo eterno. ¿Cuántos dicen amén? Y eso a veces descuidamos. La Escritura nos recomienda que vivamos lo temporal con buena mayordomía, sin olvidar que somos administradores de Dios. No somos dueños, sino administradores de las cosas que están a nuestra disposición. Recordemos siempre que todo hombre es como la hierba, toda gloria de hombre es como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Y esto es lo que Pedro está diciendo. Y de esta manera los está animando a los hermanos de la dispersión del Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Los está animando que a pesar de la persecución y la presión de la sociedad, ellos deberían de vivir obedientes a la palabra de Dios, porque esa obediencia a la palabra de verdad va a redundar en su purificación por obra del Espíritu Santo. Les va a enseñar a amar fraternalmente y les va a fortalecer para amar entrañablemente, porque han nacido de nuevo y ese nuevo nacimiento no procede de ningún hombre, sino procede de Dios, porque ellos habían creído que Jesús es el Mesías. Y esto es lo que el Señor quiere de nosotros. Y dice, más la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. La primera palabra que está hablando, obedecer la palabra de verdad, se refiere a la misma Escritura, desde el Génesis hasta Malaquías, que disponían en ese tiempo, porque el canon del Nuevo Testamento no estaba concluido. En otras palabras, el Nuevo Testamento todavía se estaba escribiendo, el proceso de revelación de las Escrituras en el Nuevo Testamento todavía estaba en su curso. Para entonces el canon del Antiguo Testamento, la revelación del Antiguo Testamento ya estaba escrito, y a eso se estaba refiriendo Pedro, que obedezcan la palabra de verdad a la primera parte de las Escrituras.
Pero cuando está hablando aquí, esta es la palabra del Evangelio que os ha sido anunciada, se estaba refiriendo a las buenas nuevas. Está diciendo, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esa palabra del Señor que permanece para siempre se está refiriendo a el Evangelio, a las buenas noticias que habían sido traídas después de la resurrección del Señor Jesucristo. En otras palabras, la Biblia escrita permanece para siempre, pero también el Evangelio, las buenas noticias de que Cristo murió, fue sepultado y al tercer día resucitó, también es eterno. Y eso es lo que ustedes han escuchado, una cosa que es eterna. No es una cosa como de fuente temporal, como el hombre que es como la hierba y su gloria como la flor de la hierba. El hombre muere, la hierba muere y la flor se cae. No es eso, sino es una palabra eterna. Y esa es la palabra de las buenas nuevas. Y esas buenas nuevas no van a cambiar porque ocurrieron. Cristo murió, fue sepultado y al tercer día resucitó. Y eso es lo que les fue anunciado a ustedes. Y esto es lo que está diciendo el apóstol Pedro. Y esto debe servirnos a nosotros también de consolación. Cuando tenemos momentos difíciles, cuando tenemos presiones de la sociedad contra nuestra fe, contra nuestra confesión de fe de que Jesús es el Mesías, contra nuestra fe cristiana, deberíamos de acordarnos que el Evangelio que hemos recibido no es un Evangelio temporal, no procede de una fuente temporal o de corrupción, eso quiere decir las Escrituras, temporal, corrupción, sino más bien es de una fuente eterna que es incorruptible, que es del Señor Jesucristo. Y Él nos ha hecho nacer de nuevo. Y esa fuente eterna no cambia para siempre. Y las buenas noticias de que Cristo murió, fue sepultado y al tercer día resucitó, no van a cambiar porque es un hecho que ocurrió en la historia. Y eso debe confortarnos y consolarnos en nuestros momentos difíciles. ¿Cuántos dicen amén? La mejor consolación que podemos tener nosotros como creyentes es que hemos encontrado salvación en la buena noticia, que Cristo murió, fue sepultado y al tercer día resucitó. Esa debe ser la fuente máxima para nuestra consolación. ¿Por qué este mundo es temporal? Porque nosotros los creyentes hacemos distinción entre lo temporal y lo eterno. Esas buenas noticias no cambian para siempre, siguen siendo buenas noticias y establecen la diferencia entre lo eterno y lo temporal. Entonces, porque toda carne es como hierba, y toda gloria de hombre como la flor de la hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Hermanos, el hombre es como la hierba, y su flor como cuando se seca esa flor, pero la palabra de Dios permanece para siempre, y esta es anunciada en el Evangelio. Se puede decir el hombre y sus logros son temporales y pasajeros, pero la palabra de Dios, las buenas noticias que fueron anunciadas, son eternas. Podemos decir también, el hombre es mortal y todas las cosas que tiene y hace, en cambio la palabra de Dios es eterna, así como las buenas nuevas, que Cristo murió, fue sepultado y al tercer día resucitó, son eternas. El hombre tiene logros temporales, pero las buenas nuevas traen logros eternos. Querido hermano, puedes tener muchos logros temporales. Puedes lograr muchas cosas, pero lo más importante de lograr es el logro eterno, que es la salvación en Cristo Jesús. Hermanos, por eso dice aquí la escritura que estamos analizando hoy, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Hermanos, hemos sido purificados
para amar fraternalmente, entrañablemente, renacidos por la eterna palabra de Dios, no de carne, sino por la eterna palabra del Evangelio. Los creyentes han sido limpiados, hemos sido limpiados de nuestros pecados por obedecer la verdad, para amar fraternal y entrañablemente, porque somos renacidos por la palabra de Dios y las buenas nuevas que son eternas. Hermanos, el que obedece la palabra de Dios es limpiado para amar porque es renacido por Dios, y el Evangelio, que son eternos, no son por esfuerzo humano. El creyente obediente ama por la eterna palabra de Dios y las buenas nuevas, que es diferente a cualquier cosa temporal. Y esto es lo que Pedro dice. Esta es la distinción que tenemos que hacer nosotros entre lo eterno y lo temporal. Tenemos que vivir esta vida temporal considerando lo eterno. No podemos vivir esta vida temporal ignorando lo eterno. Y de esta manera el apóstol Pedro consuela a las iglesias de la dispersión, diciéndoles: no se olviden que lo que ustedes tienen, que ustedes practican la palabra de verdad, porque ustedes han sido renacidos y son purificados por esta práctica, por la ayuda del Espíritu Santo. Y eso les enseña a amar fraternalmente y amar entrañablemente, porque ustedes han nacido de nuevo. Y no por la voluntad de hombre, sino por la voluntad de Dios. Y de esta manera los consuela. Y esto debe ser para nosotros también, que debemos vivir distinguiendo entre lo eterno y lo temporal. Vamos a orar. Padre, bendice tu palabra y gracias por el apóstol Pedro, que nos habla en las Escrituras y nos coloca, Señor, acerca de una perspectiva clara, Señor, de consolar a nuestros hermanos, porque distinguimos lo eterno y lo temporal. Te pedimos que tú bendigas, Señor, tu palabra, y que el día de hoy podamos salir comprometidos, Señor, para hacer y obedecer tu palabra. Mientras están orando, hermanos, yo siempre quiero invitar, si hay alguien que no conoce al Señor, que tal vez nunca ha entregado su vida al Señor Jesucristo, y tal vez si lo ha hecho, no lo ha hecho bien, o no está seguro, yo quiero invitarle en el nombre del Señor, si el día de hoy quiere entregar su vida. Acuérdese, hay diferencia entre lo temporal y lo eterno. Y si el día de hoy el Señor ha tocado tu corazón, el Espíritu Santo te ha convencido, te invito a que entregues tu vida al Señor. Hay alguien que quiere tomar esta decisión el día de hoy, le voy a pedir que levante su mano. Los demás sigan agachados. Pero si hay alguien que quiere entregar su vida al Señor el día de hoy, amén, hay una persona. Vamos a orar. Voy a pedir a la persona que ha levantado su mano, si puede pasar aquí adelante. ¿Está bien? Vamos a guiarle a ella para que entregue su vida al Señor. ¿Está bien? Ustedes van a orar para que la decisión que está tomando sea una decisión para toda la vida, para que viva obedeciendo la palabra de verdad, para que viva así, obedeciendo la palabra de verdad. Y que el día de hoy, cuando haga su decisión, ya que el Espíritu Santo le ha convencido en su corazón, le va a ayudar a vivir también su vida cristiana a partir de este día. Y va a aprender a amar fraternalmente, a aprender a amar entrañablemente, porque el día de hoy va a nacer de nuevo esta persona. Así que vamos a orar y vamos a pedirle que repita esta oración, ¿ok? Los demás pueden estar orando. Padre, en el nombre de Jesús, quiero entregarte mi vida. A partir de hoy, reconozco que necesito el perdón de mis pecados. Y quiero, Señor, entregarte mi vida. Me perdones todos mis pecados, desde que he nacido hasta el día de hoy. Y me comprometo a seguirte, y te pido que tu Espíritu Santo entre a mi vida para obedecer tu palabra, para que trabaje en mi vida y me haga una hija tuya. Todos los días te invito a mi vida, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias, Señor, primeramente por el trabajo del Espíritu Santo que hace en la vida de cada persona, Señor, cuando se predica tu palabra, porque tu palabra es la que es como una espada de doble filo que penetra hasta el alma, hasta partir los tuétanos y las coyunturas, dice la Escritura. Y te pedimos, Señor, que este pasaje que hemos estudiado el día de hoy, Señor, en esta semana nos edifique y podamos caminar, Señor, distinguiendo entre lo eterno y lo temporal. Te damos gracias, Señor, en este día. Y bendícenos y oramos, Señor, por esta persona que ha venido a ti el día de hoy. Que, Padre Santo, tú le llenes con el poder de tu Espíritu, le llenes con tu Espíritu Santo,
para que ella pueda obedecerte todos los días. Le des sed por tu palabra para congregarse y reunirse con nosotros y crecer todos los días en ti. Hazle obediente a tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.